nuevamente aquí estamos en esta serie de entrevistas que estamos haciendo a pastores que yo conozco en lo personal o que he tenido yo el gusto de estar en las filas de sus alumnos, de ser aprendices de ellos que han formado en algún momento de mi vida lo mucho o lo poco que sé, pero yo sé que han marcado la pauta en este caminar detrás de Cristo. Este día les quiero invitar a esta plática con el pastor Luis Mundo Ocampo. Algunos de ustedes lo conocen, seguramente porque aquí en Tenancingo él estuvo encabezando el Instituto Bíblico junto con otros hermanos en Cristo, y yo recuerdo que ahí pasamos unos muy buenos momentos en un curso intensivo que teníamos los jueves de 5 a 10 de la noche, y la pasábamos muy bien. Para mí fue de mucha bendición, de mucho aprendizaje, y hoy le damos la bienvenida a Luis. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Javier. Pues estamos bien, gracias a Dios, con esto de la pandemia acá también, pero bendecidos. El Señor no nos ha dejado. Un saludo para ti y para los hermanos de Tenancingo. Me da gusto saludarlos por esta vía. Claro que sí, les va a dar mucho gusto verte. Les va a dar mucho gusto verte porque estuvimos como 2 años y medio más o menos aquí en el Instituto Bíblico, sí, y para mí fue de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Gracias por ese tiempo que pudimos estar aquí. Nos quedamos con las ganas de seguir todavía. Yo creo que algo más podemos hacer en otros días, no más que regresemos de la pandemia, de este encierro. Sí. Luis es pastor principal o pastor de la Iglesia Bautista Rey de Reyes en Cuernavaca. Él nació en Taxco en 1961 y él tiene una trayectoria ya a lo largo de muchos años como pastor, no solamente en esa congregación, sino en otras obras más. ¿En dónde te has desarrollado, Luis? Bueno, pues ya en lo que es el ministerio pastoral, me empecé a desarrollar primero capacitándome en el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Es un seminario que está por allá por Lomas Verdes, en el Estado de México. Y estuve de 1982 hasta 1985, en donde pude hacer un bachillerato en crecimiento de la iglesia. Y ahí mismo, estando en ese tiempo estudiando, en el segundo año me invitaron a participar para iniciar una nueva iglesia en Tierra Blanca, Veracruz, en 1983, y de ahí empecé. Se organizó la misión primero, luego llegó a ser iglesia, y estuve desde que inició hasta que fui 8 años. Ahí fue mi inicio de preparación académica, y ya luego lo que fue la primera iglesia que me tocó iniciar con el pastor Max Camacho, que me llevaba. Él era el misionero y yo iba como ayudante, ¿no? Por decir así, hasta que me quedé como pastor ahí. Ok. ¿Esta iglesia es a la que te refieres, es donde estás ahora pastoreando? No, esa fue la primera iglesia donde yo empecé, de 1983 hasta 1991, que me tocó ya salir porque quería cambiar de aires, ¿no? Y un nuevo reto, un nuevo desafío en la iglesia. Como pastor, pues. Ok, y esta iglesia nueva, la iglesia que tú estás al frente de ella, Rey de Reyes, Iglesia Bautista Rey de Reyes, ¿qué historia tiene? ¿Cuándo empezaron? ¿Tú la empezaste? ¿Iniciaste? No, de ahí que yo les conté que en 1991 entonces yo salgo de la iglesia Emanuel, se llama la iglesia que, pues gracias a Dios, se estableció. Me cambio a Cuernavaca, y de 1991 que llegué hasta la fecha he estado pastoreando esta iglesia, que cuando yo llegué ya tenía 9 años. Estaba exactamente cumpliendo 9 años, y ya tengo aquí desde 1991 hasta este año 2020, 38 años. No, 28 años, 28 años, ¿no? 28 años. 28 años, sí. Ya tienes un buen rato aquí en Cuernavaca, ¿sí? Sí, gracias a Dios. Ahí he estado en esta congregación. De hecho, soy el segundo pastor. La iglesia nació en 1983
y yo llegué al 91, entonces estamos hablando de dos pastores, dos familias pastorales. Ok, ok. Este pastor Max Camacho, me dices que fue algo así como tu tutor, tu enseñador, del cual tú aprendiste muchas cosas. Él actualmente, ¿a qué se desempeña? ¿Qué hace él? Pues fíjate que, fíjense hermanos, que él ha sido un misionero. Ayer nos dio una clase en este seminario teológico bautista mexicano que tiene una extensión aquí en Cuernavaca, que es el mismo seminario que algunos de ustedes estudiaron ahí en Tenancingo. Él desde aquel tiempo trabajó organizando pues iglesias nuevas, y en Tierra Blanca fue una, luego se pasó a Orizaba, estuvo en Veracruz, estuvo en Guadalajara, en varios lugares, y actualmente él está en Cuernavaca, donde ya también ya inició y estableció otra iglesia. Entonces, pues puedo decir que él ha sido mi mentor, ha sido mi maestro, quien ha tenido mucho que ver desde mi formación, prácticamente saliendo del seminario. Ahí, y aún fíjense, él me compartió de la palabra de Dios cuando yo era joven. Entonces, la verdad, doy gracias a Dios por la vida de Max, un misionero, pastor, ahora consejero, él trabajando bastante en la obra. Esa es mi formación. Ok. Sí queda uno marcado definitivamente por las personas que te introducen, por las que mandas, por las que te toman y empiezan a formar en ti, y hablando de la metáfora del barro que el Señor toma en nuestras manos y empieza a formarlo, ¿no? Las manos que forman, no sé, Dios usa, no sé si es como el torno en donde estamos montados, ¿sí? Él es el que da las vueltas y el Señor es el que da la forma, ¿no? Y hay hombres que definitivamente marcan nuestras vidas en su estilo, en su forma, y quedamos marcados para siempre. Es algo que determina también nuestra trayectoria. Básicamente lo que haces en tu congregación es la consejería, la enseñanza, el pastorado. ¿Cuál es tu vertiente más importante? Pues fíjense que en el ministerio, pues ustedes saben que pues uno es consejero, pastorea, predica, enseña, desde abrir el templo, cerrarlo, comprar cosas, etcétera. Barrer la banqueta. Sí, Javier me entiende. Sí. Y bueno, pues en esto el ministerio es muy amplio, ¿no? Pero sí, definitivamente las tareas que más me ocupan ahora, pues es la consejería, el pastoreo, ¿verdad? En la iglesia. Esas dos tareas son las que yo considero que son las principales. Me he dedicado a la consejería en los últimos, así, 15 años, ya de lleno, y el pastorado, ¿no? Obviamente, pues hay cambios ya después de 28 años. Ya, gracias a Dios, han surgido otros hermanos en la iglesia que son los que me han ayudado a pastorear. Entonces yo me dedico más a la consejería y pastorear la congregación. Ok. ¿Cuáles? No sé, yo alguna vez cuando estaba en mis pininos allá en el cristianismo, una vez llegaron y algún pastor dijo, ¿sobre qué quieren aprender? Y todo el mundo dijo, pues, consejería. Levantamos así la mano como si fuera, pues enséñanos no sé, enséñanos a orar, ¿no? Enséñanos Sí. el Padre Nuestro, ¿no? Así como si fuera algo tan sencillo. Y la consejería es algo muy delicado, es algo en lo que no solamente tienes que tener la pasión y el llamado, sino que aparte tienes que tener cierta calificación, tienes que tener un corazón, tienes que tener una preparación espiritual, en fin. ¿Cuáles son las cualidades de un buen consejero? Tú que te dedicas a eso toda la vida. Bueno, pues yo creo que número uno, pues tiene que ver como, vamos a llamarle un amor, ¿no? Por la gente o un llamado, como dices tú, a servir a las personas, ayudarles en sus problemas, porque pues cuando alguien viene a ti a la consejería es porque trae un problema, tiene una crisis, algo fuerte pasó. Entonces,
yo creo que esta persona tiene que tener un llamado a ministrar, a servir a otros. Pues debe también tener conocimiento bíblico para que pues, puedas compartir, por ejemplo, si le vas a compartir las, las cosas de Dios, pues que conozcas lo básico, ¿no? Claro, claro, También, tienes que ser teólogo. sí, pues más que teólogo, yo creo que por lo menos un conocimiento suficiente, ¿no? De lo que sería la palabra en ese aspecto de la consejería. Y otra formación, pues creo que también tienes que leer libros sobre consejería. Yo recuerdo por allá, por los 80s, cuando estaba yo todavía en Veracruz, en esta iglesia que les digo que empezamos y gracias a Dios se formó. Me acuerdo muy bien que iba, hacía viajes hacia Cuernavaca, que acá estaba la familia de mis padres, mis hermanos, y yo pasaba por Puebla y me bajaba, iba a una librería y compraba libros se lo recomiendo el hermano Jay Adams, que escribe un libro que se llama El Manual del Consejero, Capacitados para Orientar y más libros. Entonces yo me los compraba y empezaba a leer. Entonces yo creo que es también necesario leer, instruirse sobre la consejería. Y gracias a Dios, pues ya empezando a dar desde aquel momento, ¿no? Las iniciales consejerías con la congregación, que son los que te ayudan en tu formación. Claro, claro. Hay yo sé que he estado en tus antecedentes también, veo que eres psicólogo de profesión secular. ¿Dónde estudiaste la psicología? ¿En qué universidad? Pues cuando les contaba que llegué en 1991 a Cuernavaca, al siguiente año, en 1992, aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM, pude hacer mi examen de admisión y gracias a Dios me quedé en el propedéutico y después cursé la carrera de licenciatura en psicología. Entonces, gracias a Dios, esto me abrió más puertas para la consejería, porque ahora puedo combinar lo que es la consejería cristiana con la terapia. Y pues mayormente la gente, ¿no? Que sabe que soy cristiano, pues me buscan porque a veces tienen más confianza con un consejero cristiano, porque a veces los terapeutas o los psicólogos que no son cristianos tienen unas ideas un poquito complicadas y nosotros los cristianos siempre queremos dar principios bíblicos, ¿no? Principios cristianos. Y eso me ha abierto muchas puertas, fíjense. Gracias a Dios, la verdad. Era la siguiente pregunta que ya me la estás contestando. Consejería bíblica contra psicología. Sí. ¿Cuándo va una y cuándo va la otra? Bueno, yo tengo idea de que la psicología es muy útil, ¿no? Desde luego, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y la psicología te enseña o te muestra cómo es la complejidad de la mente humana, ¿no? No necesariamente te da la solución, pero si somos cuerpo y alma y espíritu, necesitamos conocer, y como los médicos conocen nuestro cuerpo, ¿verdad? Claro. Así necesitamos también el psicólogo desentraña esa madeja tan complicada que es la mente del hombre. Yo sé que sí, pero para llegar, yo pienso que la psicología tiene un límite y ese límite se llama sabiduría, en el que tú entras ya con lo espiritual, con la palabra de Dios, vienes a sanar el alma, no vienes no solamente a dar una terapia. ¿Dónde está la línea que divide esos dos grandes mundos? Pues muy buena observación y pregunta, ¿no? Miren, hermanos, yo una cosa que he podido ver es que la psicología pues tiene sus lados buenos, pero obviamente tiene algunas carencias, fallas y tiene su límite. O sea, llega un momento en que la persona ya no puede como accesar a mejores cosas. De hecho, hay cuántas terapias, hay como 50 propuestas, ¿no? Sobre terapias diferentes y muchas de ellas a veces ni se ponen de acuerdo. Y por ejemplo, cuando hablamos de la consejería cristiana, pues es una, porque es la palabra de Dios. Entonces, sin hablar mal, ¿verdad? De mis colegas, porque pues yo estudié esa carrera, pero finalmente terminas reconociendo que hay un límite, un tope, que ya el psicólogo, el terapeuta ya no puede llegar más allá, porque
no tiene los recursos que en este caso Dios nos da. A mí me ha tocado ver a compañeros míos, colegas míos, que llegan conmigo y me dicen, oye, fíjate que tengo un problema, y me ha tocado orar por ellos, y algunos de ellos han recibido a Cristo, ahora son cristianos, y eso es algo que la terapia no da, la psicología no te da. Claro, Eso claro. es una bendición, la verdad. Sí. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? De hecho, yo en mi oficina, así, si estuviéramos aquí en la oficina, tengo el título de la universidad aquí, pero tengo acá arriba el título o el diploma que me dieron en el seminario. Entonces, pongo las cosas del Señor más arriba. Y las en su orden. abajo. Sí. En el orden correcto. Sí. Así es, sí. Mi esposa también estuvo estudiando psicología, no pudo terminar por un accidente que tuvo, pero una operación que tuvieron que hacerle, y finalmente me dice, por ejemplo, que hay enfermedades que fueron catalogadas como enfermedades y que simple y sencillamente la OMS las cataloga como enfermedades o las quita de enfermedades y les dicen, no, ya no son enfermedades, ahora son tendencias, formas de pensar, gustos, en fin, les pone un tilde, algo que era hace 25 años era una enfermedad, hoy ya no es enfermedad. Punto. Sí. Estamos hablando de enfermedades mentales, ¿no? Dentro de la psicología. Y es con un plumazo como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice, tú ya no estás enfermo, ahora es una preferencia, ahora es un gusto, ahora es un tropiezo, es un pequeño problema. Cuando en la palabra dice pecado, muchas veces la ciencia dice preferencia. Alguna preferencia, algún desajuste que podemos aquí hacer. Al pan, pan y al vino, vino, la palabra lo dice bien claro, ¿no? Y desgraciadamente, yo pienso que ahí está también las dos grandes vías, ¿no? Entre la psicología y la consejería personal, la consejería bíblica. Yo sé que en la consejería bíblica hay caminas, algo que me enseñaste tú alguna vez, tuvimos la clase contigo de consejería, y es que en la consejería caminas con el aconsejado. Sí. No es el psicólogo tiene por estatuto, por principio profesional, ético, el decir, tú solucionas tu bronca, ¿sí? Y allá tú. Y el consejero va con el aconsejado de la mano, ¿sí? Eso es algo como un tutor, ¿no? Tú explícame. Sí, por ejemplo, cuando uno trabaja en la terapia, tú terminas la sesión y vámonos, ¿no? Y adiós, que te vaya bien. Sí, hasta la próxima sesión. Además, obviamente, pues hay intereses, el costo, etcétera. Económico, eso es de cajón, pues. Pero en la consejería, sí, claro. En la consejería, pues uno lo que hace, obviamente lo haces por amor al Señor, para ayudar a la persona, le ayudas en un acompañamiento que le podemos decir como discipulado, ¿no? O sea, ese discipulado que la persona necesita, la orientación, ahí sí llamas por teléfono, ahí sí buscas a la persona. ¿Por qué? Porque la idea es apoyarle y que Dios haga su obra, ¿no? O sea, nosotros, como en este caso, como consejeros, sí tenemos un interés mayor por la persona. Como lo dice Romanos 15:14, ¿puedo leer, verdad? El texto. Romanos 15:14, y eso yo se lo quisiera dejar, pues, algún hermano o alguna hermana que está escuchando esto o viendo este video. Fíjense lo que dice Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí hay tres cosas que el apóstol Pablo dice, que tenemos bondad, tenemos conocimiento y también tenemos que nos podemos amonestar, pues, autoridad. Entonces, esto lo dice el Señor y yo creo que es uno de mis pasajes favoritos para darle pues esa justificación a la consejería de que cualquier cristiano que esté interesado en ayudar a otros en la consejería
el Señor lo ha dotado de ese conocimiento que obviamente lo vas logrando a base de la lectura, de aprender textos, dice que nos dotó de bondad, y tú preguntabas hace rato alguna característica o requisito, pues la persona tiene que tener amor por el otro, y dice que nos podemos amonestar. Entonces el consejero hace eso, ¿no? Entonces Sí. esos elementos son muy importantes. Ok. Algo que pasa muchas veces en la consejería y en la psicología también, y en la terapia de cualquier tipo, es que a veces se desarrolla una codependencia con el consejero. Se desarrolla, y escuchamos casos extremos en donde no, esto tengo que preguntárselo a mi consejero, si no, no doy. Oye, vamos a hacer esto. No, primero le pregunto a mi consejero, ¿no? Como si fuera su padre o su esposo o su esposa o alguien que domina su vida, y es una codependencia que no. La codependencia yo creo que hay una gran diferencia, una línea también entre codependencia y la dependencia del Espíritu Santo que nos manda la palabra de Dios. ¿Cómo la ves? ¿Has encontrado a qué horas puedes tú tomar al aconsejado y decirle, ahí está, Espíritu Santo, te lo entrego, llévatelo? ¿Cómo ves? Sí, ¿Existe eso? sí, sí, claro, existe. Si existe en la terapia, también está presente en la consejería. El consejero, cuando ya tiene esa experiencia, tiene que aprender a hacerse a un lado, ¿no? Y dejar que el cristiano, el aconsejado, vaya creciendo, 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 hasta que él se vuelva, pues, autónomo, se vuelva, pues, consciente de ese paso, de ese crecimiento. Hay que saber hacerse un lado. Y mira, yo creo que es la parte humana pues siempre se va a presentar del consejero, de sentirse también que pues puede bendecir al otro, pero llega un momento que también, si no hace la tarea bien, lo que termina haciendo es manipulándolo, ¿no? En los ejemplos que tú decías. Y hay que evitar eso. Claro. De hecho, eso se presenta, pues a veces hasta en la iglesia, ¿no? Uno como pastor a veces le dice a los hermanos qué hacer, orientar, recomendar, pero cuando tú ya los controlas, ¿no? O llega un momento en que la persona como que quiere manipular al otro, ahí ya no está bien. Entonces el consejero tiene que aprender a saber retirarse y ayudar al otro hasta que sea un hombre o una mujer que haya crecido. Pues, la meta siempre, ¿verdad?, es a la estatura de Cristo. Entonces, una de las metas del consejero es lograr que tu aconsejado lleve un crecimiento de tal forma que sea responsable por las cosas que hace. Ya nosotros ya ahí nos hacemos un lado porque él tiene que ser responsable, asumiendo pues esa responsabilidad en cualquier situación que tenga de familia, de matrimonio, individual, etcétera, ¿no? El Isaías dice, ¿no?, que Jesús es admirable consejero. Sí, sí, sí. Y no es un título fácil de obtener. El ser consejero es una gran responsabilidad. Tienes otro papel, el de pastor. Y llevas ahí ya 28 años, me dices, aquí en Cuernavaca, por lo pronto. En la iglesia Rey de Reyes. Rey de Reyes en Cuernavaca. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cuáles son los planes de tu iglesia ahí en Rey de Reyes? Pues mira, ya en 28 años de ministerio pastoral en la iglesia Rey de Reyes, pues sí ha habido de todo, ¿no? Situaciones difíciles, como problemas, situaciones complicadas a veces con los hermanos de la congregación, con los líderes, pero en general yo doy gracias a Dios porque me ha bendecido mucho. Pues es una iglesia que pues creo que me ama, yo los amo en Cristo, y la meta ahorita a corto plazo, pues estoy ya, si Dios me da vida, cerca de cumplir 30 años. Y con 30 años, pues también, ¿verdad? Casualmente llegué en el 91 cuando tenía 30, y después ya casi en el 2021, si Dios lo permite, cumpliré 60. En el 2021, 60 años, que coincide con 30 años, si Dios lo permite. Entonces, la meta es estar ahí, terminar, ¿verdad?,
en la carrera pastoral y con nuevos proyectos, pero obviamente ya diferentes. Pero así lo veo, siguiendo en la iglesia, pastoreando, y quiero tomar un receso ahí en los 60, a los 30 años de ministerio en la congregación. Quiero tomar un receso de unos meses para replantear como un sabático, replantear cosas, descansar, etcétera. Así me veo más o menos. Ok, qué bien. ¿Cómo ves las iglesias ahora? Hace 6 meses Facebook, Instagram, todas las redes sociales, Internet, todos estos brincos que andamos dando eran opcionales. Hoy ya no son opcionales. Hoy o lo hacíamos o cerramos la iglesia y a ver qué recogíamos en 6 meses, ¿no? De lo que quedaba de las cenizas, porque entonces tenemos que seguir atrás de la gente produciendo, generando contenidos de calidad, contenidos espirituales y mandándolos a través de estas vías electrónicas que para muchos de nosotros que ya peinamos canas no las teníamos como opción. Los jóvenes sí las traen, están empapados de eso, ¿no? Sí. Pero ¿cómo crees que va a desarrollarse la iglesia? ¿Digital, presencial, una mezcla? ¿Cómo será el evangelismo en estos tiempos tan electrónicos y tan digitales? Sí, nosotros en la congregación, si ustedes entran al Facebook, ya tenemos, pues no sé, unos 10 años. En nuestra página se llama Rey de Reyes Cuernavaca y ya transmitíamos. Pero como dices, ahora se volvió una obligación. Tuvimos que ampliar el internet, contratar otra compañía para que esa sí cumpliera bien, etcétera, poder transmitir. Ahora sí transmitimos los cultos, ponemos devocionales, lo que están haciendo todos. Sí, yo creo que es un desafío, ¿eh? De hecho, yo abrí por ahí un grupo con algunos pastores y por ahí te voy a invitar a ti, Javier. Gracias. Le llamé Enseñanzas del Coronavirus, ¿no? Y estamos compartiendo qué nos está enseñando, qué nos está dejando. Precisamente hoy uno de los hermanos compartió algo, todavía no lo veo, pero yo creo que sí, esta situación nos está obligando a que tengamos que como que ampliar lo que sería el ministerio de la iglesia, la obra, pues, ¿no? Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que ahora hay familiares que escuchan el culto, aunque antes no lo hacían. Y eso es una ventaja, una bendición. Y creo que tendremos que acostumbrarnos, ya independientemente de esto, a seguir transmitiendo, a seguir profesionalizando la cuestión de los medios, del internet para la iglesia y usar los recursos, las plataformas. Entonces yo creo que sí tendremos que continuar por esa vía del internet y la iglesia digital, la iglesia en línea. Sí, definitivamente. Estoy pensando, ¿no? El formato religioso de una iglesia tradicional ahora metido en lo digital, yo creo que es un gran nicho de oportunidad para nosotros, porque nosotros generalmente nuestra predicación en las iglesias cristianas es más didáctica, lleva contenido, ¿no? No estamos repitiendo un rito religioso. Entonces, un rito religioso en presencial es aburrido, ahora en digital va a ser espantoso, debe ser horrible. Entonces, nuestra prédica va cargada de toda esa riqueza académica que hemos aprendido, de toda esa riqueza de la Biblia, de la palabra de Dios, que es la esencia de nuestra predicación. Yo pienso que tiene que ir todavía con más ventaja en estos tiempos digitales, ¿no? Sí. Es como una clase, es algo en donde se aprende y donde se puede beber de ahí agua viva. Como estos jóvenes, hay jóvenes que están hechos en esta época, ¿no? Y vemos ahora redes sociales que llegaron y se quedaron, que pegaron mucho, como Facebook, que es yo lo veo, tiene mucho contenido, muchas opciones, haces muchas cosas, pero están saliendo cosas como TikTok se llama, es una cosa que dura segundos, y hay gentes que están fascinados, chavos que están fascinados con TikTok, pero lamentablemente su atención ahora es de segundos. ¿Crees tú que un elemento como TikTok pueda usarse para el evangelio? No más es una pregunta.
Mira, yo creo que como así como pues, detalles y momento muy corto, podría servir, ¿no? Pero yo creo que tendremos que responder a ese gran desafío que estamos teniendo. Lo que tú estás mencionando es el desafío de la iglesia ya del siglo XXI. O sea, cómo Ujú. poder navegar en el Internet, dejar el Evangelio, presentarlo y que pueda ser relevante para las personas. Yo creo que, por ejemplo, estas cosas que estás mencionando, el TikTok, el mismo Facebook, eh, de repente la gente se pierde, ¿no? Es como esto, voy a aquí estirarme, es como este aparatito que es el celular eh, y esto, ¿no? Yo Ujú. pienso que yo soy uno de los pastores que defiende mucho esta Biblia, o La sea, Biblia de papel. de papel, porque Ujú. la de aquí no me permite subrayar, resaltar, escribir algo como aquí, ¿no? Sí, Entonces, yo en la iglesia cuando tenemos los cultos les digo, hermanos, traigan la Biblia de papel y ábranla sí. y subrayen, eh, coloreen, escríbanle algo y esto es algo que no podemos hacer aquí, en este teléfono. Entonces, eh, yo creo que si no tenemos cuidado, nuestros jóvenes principalmente, o los hermanos que les gusta mucho la tecnología, de repente se pierde, ¿no? No sé cuántos de los hermanos que están en el culto con la lectura también están, Echando face. pues ahí, sí, la verdad. Entonces, es una arma de dos filos, ¿no? Hay que tener mucho Sí, cuidado. Sí, sí, claro. Sí, puede ser una... Los medios de comunicación tienen siempre sus pros y sus contras. sí, Eh, han servido para llegar a millones, pero han servido también para meter basura a nuestras casas, ¿no? Es una ventana donde puede entrar cualquier cosa a nuestras casas, bueno y malo. Pero en fin, sí, es el riesgo que tenemos que correr de claro. alguna manera, ¿no? El, el, la enseñanza también es una de tus formas de seguir. Sigues en el instituto tú eres maestro, ¿qué has desempeñado? ¿Cuál es tu visión ahora en la enseñanza? Sí, mira, gracias a Dios, yo les contaba que allá por 1982 ingresé al Seminario Teológico Bautista Mexicano y hice un bachillerato. Tengo pendiente la licenciatura, ya no sé si voy a, la verdad, a hacerla, pero está ahí pendiente. Entonces, desde este tiempo, pues me metí en lo que es la enseñanza y pues en la iglesia yo tengo mucho énfasis hacia enseñar estudios bíblicos, cursos. Ahorita, por ejemplo, voy a empezar un curso que se llama Proverbios en Acción. Y entonces es Sí, el libro de Proverbios por un curso. Te lo voy a compartir por ahí, te lo voy a pasar. Eh, claro. y, y sí, la verdad es parte de mi vida. Yo tengo ya dos periodos en, en en uno de las extensiones del Seminario Teológico Bautista Mexicano, en este caso en Cuernavaca. Ahí estuvimos en Tenancingo, fue una extensión que ahorita ya concluimos, pero como dices tú, vamos a reiniciar, Dios mediante, con algún curso o algo así. Entonces, tuve mi primera participación de 1996 hasta el 2004, fueron 8 años, y ahorita reinicié de 2012 hasta lo que llevamos ahorita, 2020, o sea, otros 8 años. Uh-huh. Y pues me gusta, me apasiona mucho también la parte de la consejería, la enseñanza, pues la cátedra, y estoy funcionando ahí dirigiendo esta extensión de lo que es el seminario aquí en Cuernavaca. Me gusta Ok, mucho. bien. En la formación de líderes, que tú eres un hombre ya que peinas canas y que tienes, me imagino, en tu, eh, en tu proyecto de vida, como líder, como servidor en Cristo, el formar líderes, el tomar personas con el amor, como lo hizo Jesucristo, del vulgo, los tomó Jesucristo e hizo hombres extraordinarios a través de sus enseñanzas y después del Espíritu Santo que depositó en ellos. Pero
¿de qué tienen que ser los líderes si estos líderes, si estos jóvenes tienen muy poca, no es una crítica, muchas veces los viejos nos pasamos criticando a los jóvenes, pero no, yo creo que sí, es una crítica constructiva. Yo creo que también los jóvenes tienen que entrar con cierta precaución a enfrentar la vida, y yo veo los jóvenes que están, jóvenes de TikTok, jóvenes de 30 segundos, jóvenes que no, muchas veces los sientas a ver una enseñanza y se desesperan, no tienen resiliencia, no tienen prueba, no pasan la prueba fácilmente, no tienen resistencia a la oposición y al desgaste. Estos jóvenes, hay que tomar en cuenta también, o hay que recordar los grandes evangelistas, ¿no?, de la historia, simplemente del siglo XX, ¿no? Personas que conocimos todavía, que están hechas de una madera muy dura, de una madera que dicen no se doblaba fácilmente, ¿no? Entonces, ¿dónde conseguimos esos jóvenes? ¿Tú crees que sea una labor imposible o habrá jóvenes que van a hacer esa labor? Sí, mira, yo creo que en la formación de líderes la verdad hay que invertir mucho, hay que dar tiempo, hay que dar oportunidades, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios porque en la congregación tenemos, a ver, hermano Domingo, hermano Asael, hermano Felipe, Samuel, tenemos 5 pastores predicadores. Entonces, para mí eso ha sido algo que ahora me descansa mucho porque me toca predicar cada 5 domingos. Okay. Pero obviamente al principio, pues los hermanos, no, es que queremos que predique usted, no él, porque apenas va aprendiendo y etcétera. Entonces son riesgos, son oportunidades, pero el hermano Domingo, este domingo pasado, dio una predicación excelente. El hermano Asael, el anterior, o sea, veo pues que hay que dar tiempo. Con nuestros jóvenes, yo creo que tenemos que hacer lo mismo, ayudarlos en la formación, estar captando quién de ellos tiene interés, tiene esa dedicación, esa consagración y prepararlos, capacitarlos. A mí me ha tocado, gracias a Dios, formar a algunos, trabajar pues, ¿no?, en ellos, los forma Dios, pero trabajar en el discipulado, el crecimiento, entonces con algunos jóvenes, y puedo ver que sí hay que hacerlo. Tal vez vas a tener que escoger a 1 o 2, pero sobre esos, y luego el equipo de líderes de los jóvenes, que apoyarlos, ministrarlos, etcétera, darles oportunidad, pero sí creo que es parte importante, ¿eh? Los jóvenes van a tener que hacerlo. Así como una anécdota pequeña, dicen que Elvis Presley, ¿se acuerdan ustedes? Ese cantante de los 60s, él fue hijo de pastor. ¿Un pastor? Sí, fue hijo de pastor, pero yo pienso, si le hubieran dado la oportunidad en la iglesia, pero obviamente era muy difícil en aquel tiempo, y más la forma de ser, la personalidad de él, de ser un rockero. Pero si hubiera llegado a una iglesia, imagínense que hubiera logrado, ¿no? Pero no sé, tal vez le faltó a alguien que le orientara. Entonces, hay que dar oportunidad a los jóvenes y trabajar junto con ellos, etcétera. No es fácil, claro, pero hay que hacerlo. Claro, claro que sí. En fin, son épocas y son etapas de la iglesia. ¿Sí? Sí. Cuando Pablo sembraba iglesias y era todo de puño y letra en un pergamino y se tenía que ir en un caballo, en el mejor de los casos, o en un barco, esa carta, esa epístola, que hoy es una obra maestra espiritual, una obra maestra de la mano de Dios, a través de Pablo, con la que seguimos formando iglesias, con la que seguimos formando discípulos, el instructivo que nos dejó Pablo para hacer una iglesia. Y eso empezó de su puño y letra, o de un escribiente alumbrado por una vela, y es el siglo XXI en el que seguimos usando. Paradójicamente, por encima de muchos medios electrónicos, seguimos usando la palabra impresa, ¿no? La Biblia de papel sigue siendo totalmente indispensable. Exactamente. Luis, andamos terminando ya en esta tarde esta entrevista. Nada más me resta darte las gracias
darte las gracias por este tiempo que nos has permitido entrar a tu casa, platicar contigo, conocerte, conocer tu obra, conocer tus capacidades, en fin, todo lo que el Señor ha hecho y bendecirte y gracias, queremos darte gracias a ti por este tiempo y últimas, te damos unas palabras para mandar un saludo a nuestra congregación. Sí, pues agradezco infinitamente pues esta oportunidad, hermanos, a ti, Javier, a que tienes esta apertura, a los hermanos que nos escuchan, a los líderes de la iglesia Tenancingo, Comunidad Cristiana Tenancingo, los conocí durante 2 años y fracción, como lo dice Javier, al pastor Richarte, a los líderes, les bendigo en Cristo y gracias a Dios porque nos permite caminar, ¿no? Juntos. No somos más que un grupo de hermanos, una iglesia apoyándonos unos a otros. Yo deseo que Dios les bendiga y lo que hemos hecho, pues en el nombre del Señor, yo me sujeto, reconozco que Dios es quien ha hecho la obra y a veces uno no lo hace ni bien como uno quisiera, ¿verdad? Pero esperamos que Dios bendiga ese trabajo. Y a ustedes, hermanos, les bendigo y gracias a Javier por esa oportunidad. Que Dios te bendiga, Javier, que te dé un ministerio muy grande, muy bueno en la iglesia, de bendición a tu esposa, a tu familia y a los hermanos. Un saludo para ustedes. Dios les guarde y les bendiga. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Estamos en contacto. En otra ocasión nos daremos un abrazo. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, comunidad cristiana, por este tiempo. Gracias a Luis por tomarnos en su casa. Y esta es la entrevista con Luis Mundo Ocampo, amigo nuestro, pastor. Gracias. Nos vemos, comunidad. Dios les bendiga. Dios les guarde, hermanos. Bye.